la sangre de alguna manera está incrementada en altura, pero no tanto como debería de serlo. Eso depende de la historia de cada población. Por ejemplo, los tibetanos o nosotros los andinos, ¿eh? Los tibetanos viven desde hace 44.000 años y nosotros desde hace 14.000. Hay una bellísima diferencia. Entonces, ellos ya se adaptaron, ellos tienen una hemoglobina muy similar a nivel del mar. Sin embargo, nosotros tenemos un poco más elevado que a nivel del mar. Eso muy probablemente porque nuestro organismo, nuestros genes no se han adaptado completamente en la altura, pero sin embargo nos da una posibilidad de realizar nuestras vidas de una manera normal, ¿sí? Jugar fútbol, por ejemplo, ¿sí? La EPE es una eritrocitosis patológica de altura, es decir, cuando vemos un paciente con eritrocitosis, es decir, por encima de los parámetros normales, por ejemplo, vamos a tomar los parámetros que conozco para La Paz. En un varón es de 15 a 18, pero si un varón viene con 20 gramos de hemoglobina, significa que tiene una eritrocitosis. Pero es una eritrocitosis, no es una eh, tenemos que darle el apellido paterno y materno. La eritrocitosis es el nombre. Entonces es necesario que esta eritrocitosis ver si corresponde a una eritrocitosis patológica de la altura, es decir, la gente que vive en la altura tiene cierto aumento porque su adaptación no es adecuada, es una adaptación parcial, o de aquellos que suben ya demasiado por problemas de corazón o por problemas de pulmón, y entonces a ellos se los llama eritrocitosis secundaria. Es decir, estamos clasificando las diferentes eritrocitosis porque no todos son iguales. Y hay un pequeño grupo que se llama policitemia vera, que corresponde a una especie de cáncer de la sangre, ¿sí? Que lo existe y que se presenta de manera, digamos, no inusual, pero está presente. Entonces, uno tiene que clasificar a uno de estos tres grandes grupos, porque el 99% corresponde a uno de estos grupos de eritrocitosis. El 1% es otros diferentes eritrocitosis que probablemente no tenga importancia clínica. Los problemas de la hemoglobina, digamos, se incrementa a medida que la altura o la altitud va incrementándose. Pero esto depende de los valores normales para cada ciudad. A nivel del mar corresponde un cierto valor y a medida que vamos subiendo a 2.000, a 3.000, a 4.000 corresponden otros valores, pero valores dentro de parámetros normales, porque cada uno tiene sus parámetros normales. La eritrocitosis ya es un evento patológico, ¿no?, que está por encima de los valores normales de la hemoglobina para una población. Por ejemplo, donde vivimos nosotros en La Paz, lo normal para los varones es de 15 a 18. Entonces, si hay un varón por encima de 19 gramos, se considera eritrocitosis. Pero mientras tenga 17, 16, son valores normales, aunque estos valores podrían ser tomados como elevados a nivel del mar. Entonces, otro nivel. El análisis tiene que ser dado con las hemoglobinas que son referentes para esa altura y para esa población. Tiene que haber un valor normal para Quito, ¿sí? Tiene que haber en Ecuador un valor normal para los que viven a nivel del mar, ¿sí? Y de acuerdo a eso, comparando con esos parámetros, uno puede considerar elevado, normal o bajo. En eritrocitosis patológica de la altura son hipersensibles a la eritropoetina, tienen una hipersensibilidad, responden a poca eritropoetina y empiezan a explotar y por lo tanto está aumentado la eritropoiesis y segundo, que la apoptosis está disminuida, ¿sí? Mientras que en la eritrocitosis secundaria es la eritropoetina que está incrementada y hace que se produzca mayor cantidad de glóbulos rojos.
Y en la policitemia vera es una enfermedad oncológica que empieza a producirse sin control. O sea, son historias distintas, ¿no? Los tres eritrocitosis se presentan con los mismos síntomas: cefalea, disnea, prurito. Muchas veces presentan parestesias. Estos son los signos más comunes que nosotros vemos en pacientes con eritrocitosis. Pero es cierto que dentro de esto, los pacientes con policitemia vera presentan glóbulos blancos también incrementados, el vaso crecido, el hígado crecido, que es una que en clínica se puede hacer. Pero para complementar, nosotros solicitamos generalmente eritropoyetina y cuando se requiere la mutación del JAK2 para definirse. Entonces, generalmente un hemograma y otros estudios de laboratorio simples, más eritropoyetina y más la mutación JAK2, nos cataloga nos diagnostica qué tipo de eritrocitosis tiene ese paciente y de acuerdo a eso se hace el tratamiento, ¿sí? La eritropoyetina nos conduce. Si es EPA, la eritropoyetina es normal. Si es eritrocitosis secundaria, la eritropoyetina es muy alta. Y si es policitemia vera, es muy baja, ¿sí? Cercano al 1. Y cuando hay una sospecha de policitemia vera, cierto que se diagnostica o se pide JAK2 y el JAK2 mutado confirma la policitemia vera. Probablemente los pacientes que tienen obesidad, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen historia de tabaquismo, aquellos pacientes que tienen problemas de EPOC crónica o enfermedades de los pulmones o corazón, son los pacientes que van a presentar eritrocitosis o probablemente presenten eritrocitosis cuando lleguen a Quito, ¿sí? Y los otros pacientes probablemente toleren muy bien y se van aclimatando y las generaciones luego se irán adaptando poco a poco. Estos son los más importantes para los pacientes que viven en la misma ciudad. Por ejemplo, si en Quito hay un paciente que vive o que pesa, que tiene un índice de masa corporal que corresponde a una obesidad, cierto que presentará una eritrocitosis, pero si se va a nivel del mar, probablemente esa eritrocitosis, digamos, vaya a valores normales. Entonces, los dos factores más importantes es la obesidad y las enfermedades pulmonares. Ah, Ahora, no sé si en Quito fuman y el tabaquismo podría ser otra posibilidad. Emergencias se podría presentar con un evento de accidente vasculocerebral, ¿sí? Ya sea hemorrágico o trombótico. Generalmente son trombóticos y cierto que presentan este tipo y es una emergencia rápida, ¿sí? Y en ese caso el oxígeno es un aliado muy importante para determinar las posteriores conductas, ¿sí? Y la hemorragia también suele ser porque aumenta la presión y muchas veces suelen presentar epistaxis y estas son las emergencias que suelen presentar estos pacientes con eritrocitosis. Lo primero es oxígeno. Si el paciente sintomatológicamente uno nota que es con eritrocitosis por la piel, por el color de la piel, etcétera, está cianótico, etcétera, el oxígeno, ¿sí? E inmediatamente uno hace hemograma, eso lo hace en 1 minuto, ¿sí? Nota que la hemoglobina está por encima de 20, 21, 22, etcétera, ¿sí? Y y procede a las sangrías. Entonces, esas dos medidas, oxígeno y una sangría, le van a ayudar, le van a salvar la vida. Sí, sí, a pacientes que se estabilizan con sangrías, seguimos con atorvastatina y aspirineta. Atorvastatina porque inhibe
la eritropoiesis, bloquea la eritropoiesis de alguna manera y disminuye la hemoglobina y la aspirina para evitar los eventos trombóticos. Y con estos dos generalmente van bien. En las eritrocitosis secundarias, cuando hay problemas pulmonares, cardíacos, etcétera, suele agregarse la hidroxiuria, ¿sí? Dependiendo de la concentración que necesita. Y en policitemia vera ya es otra historia, que se trata ya con una visión oncohematológica, porque es una enfermedad oncológica, ¿sí?